Vamos a leer ahí en Segunda de Pedro 2, a partir del versículo 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Era una pequeña omisión. Como lo mencionaba desde el principio del estudio de esta epístola, la principal razón es precisamente advertir de algo que a uno le gustaría que no existiera, que fuera un caso muy aislado alguna vez, pero nosotros somos testigos por lo que sucede en la sociedad misma, y naturalmente somos testigos por lo que ya Dios nos ha permitido ver en la iglesia, que el asunto de los falsos maestros, los falsos profetas, la gente que actúa con dolo, que usa el nombre de Dios en vano, son muchos, y que, como lo dice aquí en este pasaje que acabamos de leer, su móvil, su razón es la avaricia, el deseo de poseer y aprovecharse, por un lado, de la necesidad de la gente, por el otro lado, la disposición que esa misma gente, a causa de su necesidad, tiene de participar en todo lo que les digan, sobre todo, como lo hemos llegado a considerar ya en el pasado, si es que esas personas, esta gente, ha tenido pues la oportunidad de experimentar por la gracia de Dios el nuevo nacimiento. Y entonces lo que nosotros podemos ver que se presenta es que alguien que experimentó algo tan glorioso como es el cambio que Dios obra, pues empieza a recibir todo lo que le digan, y de eso se han valido muchos de estos falsos para aprovecharse. Así de que esa advertencia que el Señor nos hace usando al apóstol Pedro, sobre todo porque tenemos un antecedente muy importante, toda una enseñanza donde en la medida en que hemos ido perseverando en la práctica de la fe, hemos visto cómo Dios nos ha dado ese crecimiento y nos ha permitido también descubrir lo veraz de su palabra. Hemos venido a ser testigos de que todo lo que Dios ha hablado en el pasado, la forma en que inspiró a los profetas, es real. Y por ahí terminábamos la semana pasada. Ahora, el día de hoy, lo que vamos a tratar ya es esta realidad de esto que habló nuestro Señor Jesucristo, y les voy a pedir que lo recordemos allí en Mateo 24. Y vamos a leer el versículo 5, y después vamos a leer el versículo 11. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, como
hemos tenido la oportunidad de estudiarlo, nuestro Señor Jesucristo, ante una pregunta sobre su segunda venida, Él habló acerca de que una de las características que repite el apóstol Pablo tiene que ver con esto, con el tiempo en que se levantan no algunos, muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, que tienen un propósito: engañar. Porque uno podría decir, si nada más se levantaran y dijeran cosas sin haber mayor interés, pues casi uno diría que pobrecitos en lo que se están metiendo, ¿no? La carga que ponen sobre sus hombros innecesaria. Pero la realidad es que el Señor nos advierte que su intención es precisamente engañar, y que además, hablando acerca del fin del tiempo, como lo escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, no va a venir nuestro Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía. ¿Y de qué está hablando? Pues de lo que también le escribe a Timoteo, como el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos van a escuchar muchos a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿no? Mismas que se van a estar proliferando o predicando, anunciando en medio de la iglesia, por gente que ha perdido la conciencia, que han llegado a la desvergüenza, que están en el cinismo. Y advierte en la segunda carta a Timoteo que tienen apariencia de piedad, de tal forma que ante todo esto lo que nosotros necesitamos es estar atentos a esta situación. Algo que conocemos que sucede en los países en general es que para poder controlar lo que pasa dentro del país se han puesto aduanas para que se pueda revisar lo que entra al país. Y entonces lo que nosotros podemos entender que ha hecho falta en la iglesia es precisamente esta situación. Hoy en la mañana Ruth estaba platicando de lo que vivió con una hermana nuestra que era vecina en aquel entonces, de cómo, escuchando un programa de estos que se proyectan en enlace, y que la persona que estaba hablando ahí estaba diciendo muchas cosas tan contrarias a la verdad, esta hermana nuestra decía amén, amén, ¿no? Y entonces ya Ruth le tuvo que llamar la atención sobre lo que estaba aprobando y decirle cómo es que está diciéndole amén a estas cosas que están tan fuera de la voluntad de Dios. Y le preguntaba, ¿no?, que si sabía lo que Dios en su palabra decía a ese respecto. Y pues tristemente, como sucede con muchos, han vivido y se mantienen en el analfabetismo espiritual, ¿no?, en la ignorancia de lo que Dios ha hablado. Y debido a eso ha sido fácil que los engañadores puedan tomar ventaja de ese desconocimiento de la palabra y puedan actuar. Y por eso, además, dentro de su engaño, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Y entonces, por eso, el Señor Jesús, al hablar sobre esto, dijo: por sus frutos ustedes los van a conocer, a estos falsos. Esto, ¿qué representa, hermanos? ¿O qué es lo que el Señor nos hace saber con estas palabras que acabo de mencionar? En otras palabras, ¿qué tarea tenemos? Estar vigilantes, ¿no? No simplemente porque lo vemos con la Biblia bajo el brazo y con un pescadito tatuado en la muñeca ya es cristiano, ¿no? El coche, ¿no?, que traen el pescadito y dicen, ¿por qué se me cerraría? Pues porque se lo prestaron, no les caso a Dios. No,
sino porque quería que vieras el pescadito, para que supieras que también es de los del pescado, no del pez, ¿no? Bueno, y entonces, hablando acerca de esto, lo que el Señor nos hace saber es que hubo en medio del pueblo de Israel falsos profetas, y nosotros leemos algo impresionante. Tal vez ustedes recuerden más, porque es un evento que hemos citado en varias ocasiones, que en los días de Elías había 400 profetas de Baal, y prácticamente él estaba como profeta de Dios. Además de los 400 profetas de Baal, había 450 profetas de Acera. Así de que era una desproporción enorme. Y Dios a través de esto nos hace saber que lo que el Señor dijo de que se iban a levantar muchos no era ninguna exageración, sino que nosotros, atendiendo a toda esa enseñanza que Dios nos da en su palabra, aún desde el pasado, sepamos sin lugar a duda que son muchos los que están hoy buscando su propio beneficio, que no les importa lo que Dios pueda tener como propósito, que al igual que sucedió en los días de Micaías en la corte de el rey Acab, y que había gente que usaba aún el nombre de Dios, a pesar de que andaban ahí baaleando y acerando, hablando de que hay siempre alguien que teme al Señor, que espera en Dios, que busca a Dios, y que entonces en medio de todo esto nosotros necesitamos atender a lo que Dios nos ha advertido, porque hablando de tantos, hay quienes han usado esta frase y la usó un partido en las campañas pasadas. Tantos no pueden estar equivocados, ¿no? Y entonces uno puede decir, sí, puede haber muchos equivocados. Y menciono esto porque de repente cuando uno ve que estas personas que han estado pues aprovechándose de la necesidad de la gente y explotándola tan inmisericordiamente como lo han hecho, cuando uno ve cuántos hay por ahí, pues uno ve que hay una enormidad, es decir, que son muchísimos los que se congregan en sus congresos para ahora sí que aprenderse las últimas, reforzarse en lo que habían estado ya manejando y tener con eso la oportunidad de seguir lucrando con el Evangelio. Y entonces lo que el Señor nos hace saber pues es que estos falsos maestros tienen todo el propósito de introducir encubiertamente herejías destructoras, ¿no? En otras palabras, por eso les preguntaba qué es lo que el Señor nos asigna como una tarea. Pues que estemos vigilantes, que estemos atentos y que sin duda necesitamos estar muy frescos en el conocimiento de la palabra para que no haya planteamiento tal que nos pueda envolver. Y hablo de esto porque cuando alguien tiene la intención de introducir algo encubiertamente, ¿qué es lo que sucede a la vista? No. ¿Perdón? No se ve. Si alguien introduce algo encubiertamente, no se ve. Si no, si se ve, pues ya no es encubierto, ¿verdad? Ahora, No, hasta nos has comentado que con la verdad, o sea, lo
naturalmente. usando la verdad, que es lo más grande. Van a usar la mayor parte de la verdad, como lo hizo el diablo al citar el Salmo 91, al estar tentando a nuestro Señor Jesucristo, pero en primer lugar quitando una parte, en segundo lugar con una intención totalmente diferente a la que el Señor nos da. Entonces, por eso, no se trata, quiero hacer un comentario que espero que valga la pena. Ustedes supieron de la muerte de Ernesto de la Peña. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de escucharlo. Si hubieran tenido la oportunidad de escucharlo, se hubieran impresionado del dominio que tenía él de la palabra de Dios. Él la conocía, la había estudiado y podía citar los pasajes, pero no la creía. Él era un ateo hecho y derecho. No muy derecho, porque no se puede ser ateo y derecho, ¿verdad? Bueno. Y lo menciono porque a mucha gente impresionó con ese conocimiento. Pero lo más interesante es que muchos no le prestaban atención a cómo él terminaba diciendo así como que, y eso decían allá, y eso pensaban por acá, pero por otro lado está esto y por otro lado está lo otro. En fin, él dio a saber claramente que no creía en lo que era el mensaje de la palabra, que lo conocía como un estudioso de la literatura y que no iba más allá. Y lo menciono precisamente porque no se trata de eso. No se trata de que nosotros nos memoricemos, como se los he dicho en otras ocasiones, pasajes de la palabra para ya saberlo, sino que como Dios nos ha pedido, meditemos en ello, lo consideremos y aún lo hablemos con el Señor, porque tanto como nosotros podamos considerar las cosas delante de Dios y que podamos estar realmente atendiendo a lo que Dios busca decirnos, no solamente vamos a entender lo que está escrito, sino la intención que Dios tiene al escribirlo, al haberlo inspirado, cómo nos ha llamado a la santidad, a la justicia, a la verdad, al amor, al servicio, a la fe, a la esperanza, ¿no? Y puedo decirles que tuvimos la oportunidad de ver cuando le entregaron un premio recientemente, y 2 o 3 días después de que le entregaron el premio, yo estaba pensando en él, diciendo qué tremendo va a ser que cuando se muera, salud, va a descubrir que sabía todo lo que necesitaba saber para poder ir a un lugar diferente y no va a poder ir, ¿no? Por no haber considerado ese mensaje. Digo, no sé exactamente ya los últimos días, pero por lo que dio en su mensaje cuando recibió el premio, pues no dijo nada, vamos a decir, diferente de lo que acostumbraba a decir. Y en otro sentido, créame, me entristeció la situación, el pensar en alguien que de alguna forma uno ha sabido de él y que pueda estar eternamente perdido. Pero volviendo al punto que me interesa, Dios lo que desea es que tengamos un conocimiento muy cierto de su palabra, pero sobre todo de Él. Por eso hablábamos en el capítulo 1 de cómo en el ejercicio de la fe que nos lleva a experimentar el poder de Dios, vamos a llegar a tener un real conocimiento del Señor. Y es en base a ese conocimiento en el que Dios nos pide que sigamos creciendo y que abunde en nosotros todo esto que considerábamos en el capítulo 1. Vamos a tener, por la gracia de Dios, la oportunidad aún de atender y descubrir a esas herejías encubiertas. Quiero comentarles algo dentro de las experiencias que el Señor me ha permitido vivir. ¿Cómo es que empezamos a leer un libro y en el primer capítulo
un par de frases me hizo inmediatamente pensar en que el escritor era alguien que manejaba el calvinismo y además el hipercalvinismo. En el segundo capítulo ya quedó de manifiesto, porque en el primero no se notaba así muy abiertamente, no lo dijo. Pero por eso les digo, un par de frases que ya por la forma en que se plantean las cosas, uno dice, a ver, ahora sí que vamos entendiéndonos de qué se trata. Y entonces esto propició precisamente el hecho de que pudiera ya examinar ese libro y poder mencionarlo delante de otros, descalificándolo por lo mismo, por la forma de manejar el mensaje y llevar a la gente a tener una falsa confianza. Ahora, por eso, cuando habla aquí de que van a introducir encubiertamente herejías de perdición o herejías destructoras, dice, nosotros necesitamos vivir en esa salud, en esa gracia de Dios, en esa frescura del Espíritu. Y además, como ya ustedes lo apuntaban, atentos, vigilantes. Y hasta pareciera uno un poquito chocante cuando uno está oyendo y examinando las cosas. Pero debido a que hay tanto engaño, tanta falsedad, tanta herejía, necesitamos estar así de cuidadosos. Fíjense lo que dice la siguiente frase, que aún negarán al Señor que los rescató. ¿Cómo se puede negar al Señor? Pero dilo así como, ¿no comiste bien? Con los hechos, con su... Pero no te escuchan allá. ¿Le escuchaste? No, dice que no. Que con su forma de vivir, con los hechos que haga. Por un lado. Oiga, tomando ese punto, ¿estos falsos maestros son apóstatas? A eso llegan. ¿A eso llega? Ahora, otra forma de negar al Señor es algo tan sencillo como decir, ustedes ya creyeron en Dios, pero les hace falta que hagan esto, ¿no? Que renuncien a las maldiciones generacionales, que los liberen de los demonios familiares, ¿no? Que ustedes renuncien hasta 10 generaciones por si alguien por ahí practicó la hechicería y todo eso. Y dice, yo que soy huérfano, ya te amolaste, el que sigue, ¿no? Es decir, son cosas tan absurdas, pero que ustedes saben que se están practicando tan constantemente dentro de la iglesia. Con esto están negando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque están negando su obra completa. Esto de lo que habla el apóstol Pablo allí en Colosenses. Nosotros en Cristo estamos completos. Todo lo que necesitamos es, como dice Efesios 4, crecer en todas las cosas en Él, que es nuestra cabeza. No necesitamos más. Y entonces, por eso cuando alguien empieza a añadir alguna situación extra, como guardar el sábado, como practicar la abstención de determinados alimentos, en fin, pues lo único que está hablando es de que está negando la obra eficaz y poderosa de nuestro Señor Jesucristo. De allí que lo que nosotros necesitamos mirar es, primero, como ya lo decía, tener el pleno conocimiento o el completo conocimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo y estar examinando lo que oímos para no ser engañados, para no ser distraídos de la verdad, porque como lo dice aquí el Señor en su palabra, muchos van a seguir estas disoluciones. ¿Saben lo que es la disolución?
nunca conocieron el artículo que existía en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se llamaba disolución social. Uy, no. Este ya era de los 70s, no de los años, sino de los artículos 70s. Por eso, ustedes pueden leer también ahí en Tito que al hablar de las características de un anciano, dice que sus hijos no estén acusados de disolución. Es decir, tiene que ver con alguien que es rebelde, y entonces que estamos hablando de cómo alguien se comporta de una manera carnal, ligera. Y es por eso que al hablar acerca de que muchos van a seguir sus disoluciones, es que ellos les dicen, ¿ya creíste? No hay problema, ¿no? Oye, y si de repente me gusta ponerme medio jarra, no jarra entero, medio, no hay problema, tú ya eres del Señor. Y por eso es que a muchos les gustan estas doctrinas, ¿no? Hablando acerca de ser tan permisivos en la conducta, en la forma de proceder, a pesar de que Dios nos ha llamado a tomar decisiones de apartarnos de todas esas prácticas lujuriosas, lasciviosas, pecaminosas, y que podamos en todas las cosas expresar nuestro amor por Dios, guardándonos para Él. Pero perdida esta visión, perdido este entendimiento, pues muchos por eso van a escuchar, como lo dice también el apóstol Pablo, a todos aquellos maestros que les hablen de acuerdo a sus concupiscencias, y van a apartar de la verdad el oído. Ahora, algo más que dice aquí, muy importante para nosotros también tenerlo presente, es que por causa de esa gente, la verdad, el camino de la verdad, va a ser blasfemado. Ustedes y yo ya nos hemos enfrentado a eso. Ahora que se dio todo esto de la Nueva Jerusalén, rápido muchos pensaron que se trataba de algún grupo evangélico cristiano. Ya después, cuando las noticias empezaron a abundar, ya la gente se percató de que no era así, de que más bien se volvió un grupo sectario que no siguen realmente ninguna doctrina de las conocidas, sino que ahora sí que acuñaron la propia, ¿verdad? Y se manejan como mejor les parece. Y entonces lo que nosotros podemos ver es que esto se convierte en un elemento que los enemigos de la verdad van a utilizar para decir, ahí está este caso, está este otro, está este otro, está este otro, y claro, tienen mucha tela de dónde cortar, debido a todos estos falsos que han provocado que muchos hermanos tropiecen, porque como lo leíamos, engañarán a muchos, si es posible aún a los escogidos. Han provocado que muchos empiecen a practicar cosas que están tan fuera de la voluntad de Dios, y que como consecuencia de ello, pues el resultado es precisamente que la verdad, el camino del Señor es blasfemado, el nombre de Dios es blasfemado. Y entonces lo que uno puede descubrir que está como el principal motor impulsando a estas personas es la avaricia. Ya saben que pueden hacer mercadería de los creyentes y que llegan a las cosas de veras más increíbles. Cuando llegaron los de Pare de Sufrir, me acuerdo que empezaron a invitar a la gente a que mandara sus cartas. Todavía era nada más el cine de la villa, a donde ellos estaban instalados en aquel entonces,
y que mandaran sus cartas, porque ellos iban a tomar esas cartas y las iban a llevar al Sinaí, para que Dios las escuchara las peticiones. Y pues uno se da cuenta de que todos los que escribieron no manifestaron otra cosa más que su ignorancia y su credulidad, ¿no? Y entonces fueron engañados. Y todo esto los llevó a que posteriormente vengan por su rosa blanca, allá van, y naturalmente, si ustedes pueden conseguir la docena de rosas por 30 pesos enfrente, ahí les vendían una por 2,000 y cosas así. Y la gente se entregó y sigue asistiendo. Y yo les digo que son como los jugadores de la lotería, siguen jugando por si acaso algún día pega, ¿no? Y entonces les dicen, y pasen bajo el manto de la unción, y allá van, y ahora tomen del agua bendita, y se la toman, y lo que les digan que hagan, hacen, ¿no? Por eso nosotros podemos ver que la intención de todas estas personas, de todos estos engañadores, estos falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, no es más que enriquecerse, de aprovecharse de algo que es real, la necesidad espiritual de la gente. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos hace saber sobre estos falsos? Porque de repente uno ve que muchos de ellos están siendo nombrados. Allá en mis años de adolescencia, principio de la juventud, yo tuve la oportunidad de saber de uno de estos hombres, que se presentaba delante de la iglesia como el séptimo ángel. ¿Ustedes saben de quién habla el séptimo ángel? Me refiero a la Biblia. ¿De quién habla? Pues de nadie más que de nuestro Señor Jesús. Ahora, imagínense este hombre presentándose como el séptimo ángel. Y él empezó a llamar a la gente a seguirlo. En la propaganda, los estudios que él daba, que eran pequeños panfletos, al abrir prácticamente en la primera página de la portada, con la portada, venía la foto de él y como un rayo iluminándolo, ¿no? Y él con la Biblia en la mano, naturalmente. Y entonces ya la gente leía, y yo tuve oportunidad de saber de esto por un hermano que había asistido por mucho tiempo a la congregación, pero que evidentemente no creció en el conocimiento del Señor como lo necesitaba, y se dejó envolver por la enseñanza de este hombre. Y entonces lo que sucedió fue que él me llevó de estos libros y me decía, léelos, vas a darte cuenta, ¿no?, de que este hombre es el séptimo ángel, ¿no? Y puedo decirles que no había avanzado mucho en el conocimiento de la palabra en aquel entonces, pero ese solo hecho de hablarme del séptimo ángel en esos términos, dije no, porque ya había leído el Apocalipsis, ¿no? Y entonces, al empezar a saber de él, me fui enterando cómo mucha gente había ido abrazando esta doctrina, y llegó el momento en que tuve la oportunidad por una tía mía de conocer parte de su historia. Ella lo conoció personalmente y decía, era un hombre que Dios usaba, era un hombre que aún había ejercitado el don de sanidad, había visto varios milagros, pero él había tenido a su lado un hombre que había sido como su contención, un hombre lleno de Dios, temeroso de Dios, maestro de la palabra, que había mantenido a este hombre dentro del cauce. Pero una vez que
este otro hermano, y que así Dios lo dirigió, se fue a trabajar a un lado, aparte de él. Entonces, lo que había en el corazón de este hombre al que me he estado refiriendo, salió a la luz. Él no quería servir, no se contentaba con entregar el mensaje, con ver la obra de Dios. Él empezó a buscar que la gente lo siguiera a él. Y entonces empezó a hablar de su propia cuenta. Y como lo dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y entonces lo que sucedió fue que empezó a decirles cosas muy fuera de la verdad. Pero murió en un accidente automovilístico. Y entonces sus seguidores, en vez de reaccionar y decir, a ver cómo estuvo, porque se supone que nos íbamos y el séptimo ángel y lo demás, empezaron a decir, no, es que va a venir en un avión y nos va a recoger a todos los que somos sus seguidores, a los fieles. Y de repente uno dice, bueno, estos de plano están ya en la completa ignorancia de la palabra. Y puedo decirles que sí, ustedes conocen a un grupo que tristemente se maneja en este marco que voy a señalar, que leen muchos libros, pero no la Biblia. Me refiero a los testigos de Jehová. Y puedo decir que así como ellos, sucede con varios de estos grupos, como los adventistas del séptimo día, que leen más los escritos de Elena White que la Biblia misma. Y creo que todo esto nos va sucediendo si nosotros, en vez de seguir meditando en la palabra de Dios de día y de noche, empezamos a cambiar la palabra por libros, ¿no? Creo que les comenté la semana pasada un poco de lo que pasa con uno de los discípulos de Watchman Nee. Se me fue ahorita el nombre. Bueno. Witness Lee. Sí, que quiere decir Lee el testigo, ¿no? Pues Witness Lee ya logró que sus discípulos lean más sus libros que la Biblia, pretendiendo, según esto, de que sus enseñanzas son muy al estilo o la enseñanza propia de Tusheng Nee, más conocido como Watchman Nee o el vigía. Y entonces, hablando de cosas así, resulta que esto ha llevado a la iglesia a cosas tan absurdas como aceptar algo que no sé si fue aquí que se los comentaba, que en un comentario sobre el libro de Génesis, nada más de los primeros versículos, ya están inventando dos creaciones, ¿no? Y entonces ya con esto empiezan a crear a través de algo que ellos suponen o inventan de su propia imaginación, al estilo Jeroboam, hijo de Nabat, que creó su propio mes, ¿verdad? Hacen toda una doctrina y llevan a los creyentes a enterarse de eso, y mientras más se quieren enterar de lo que no sabían, más descuidan la verdad. Es decir, todas estas cosas son tremendas. Y les platicaba yo la historia de este otro hombre que, mientras la recuerdo, no me puedo acordar de su nombre. Bueno, que tal vez en el último de los casos no es importante. Pero dice el Señor esto: sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué nos dice el Señor a través de esto? Que debido a esta conducta, donde están usando el nombre de Dios en vano, están condenados. Y su perdición, porque está hablando de que una persona condenada puede alcanzar un indulto, ¿no? En el caso del Evangelio, si se arrepiente, si pide perdón, si se vuelve al Señor, si está dispuesto a pegarse
a la verdad. Pero aquí el Señor dice, su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Por qué? Por todo lo que han causado. Creo que ustedes también están enterados de esta noticia, de lo que está pasando en el mundo islámico, en su reacción contra embajadas de los Estados Unidos, no por algo que los gobernantes en Estados Unidos, el presidente y alguien más hayan hecho, sino por lo que un productor de cine se le ocurrió hacer para burlarse de Mahoma y de la religión musulmana, ¿no? Y de veras pintar las cosas como algunos ya han intentado pintar a Cristo, como un homosexual, pintaron a Mahoma, pero además que pederasta, y en fin. El caso es que como una reacción se han ido contra las embajadas de los Estados Unidos, ya han matado a varios norteamericanos, entre ellos a un embajador. El punto es que quien hizo esto, en lo que menos pensó y creo que tampoco le importó, fue el daño que podía causar, por un lado, a los practicantes del Islam, porque no es una manera de convencerlos del error en el que pudieran estar o están, y por otro lado, lo que estamos viendo como una reacción de la gente aún fanática dentro del Islam, que está dispuestos a llevar acciones como esto de llegar y quemar una embajada, que podía traer como consecuencia pues que los Estados Unidos tenían ya un buen pretexto para llegar a invadir Libia y tomar el gobierno del lugar, ¿no? Pero hablando entonces de lo que pasa con la gente que no tiene conciencia, que hace las cosas gobernado por la avaricia, como es el caso de este hombre, nosotros nos podemos dar cuenta que el Señor no lo desconoce y no lo desatiende, y que por eso tiene señalado ya un tiempo para ejecutar su juicio, y que va a manifestarse claramente esta condenación. Ahora vamos a leer los versículos del 4 al 7. Ahí mismo en 2 de Pedro 12. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas en ejemplo a los que habían de vivir limpiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Así es. Aquí Dios guía a Pedro a escribir estos 3 casos tan específicos. Uno de ellos que de alguna forma nosotros tal vez mirando la historia, leyendo el libro de Génesis en adelante, en todos los libros de historia, no encontraríamos un registro de este hecho.
prácticamente donde empezamos a enterarnos de qué pasó con los ángeles que no guardaron su dignidad. Empieza una mención en Isaías y vemos una mención mucho más amplia ya en Ezequiel. Pero Dios nos hace saber que Él a los ángeles que pecaron, a los que no guardaron su dignidad, sino que siguieron al diablo, dice, no los perdonó. Y el asunto es que estamos hablando de qué va, o qué tiene ya el Señor dispuesto a hacer con todos estos engañadores, con todos estos falsos. Dice, si no perdonó a los ángeles, si no perdonó al mundo antiguo, si no perdonó a Sodoma y Gomorra, pues quiere decir con todos estos testimonios que nosotros tenemos, de que tampoco ellos van a ser perdonados. Es decir, que no es que Dios va a pasar el asunto por alto y que no les va a pasar nada, que uno podría decir cuánto tiempo habían estado los ángeles en la presencia de Dios antes de ser arrojados de su presencia, cuánto tiempo duró la humanidad practicando la maldad, cuántas generaciones antes de que viniera el diluvio, o cuánto tiempo los de Sodoma y Gomorra habían estado practicando la homosexualidad al punto tal de llegar hasta el grado desde el más joven hasta el más viejo estaban involucrados en esto, y que cuando uno observa de este tipo de situaciones pareciera que nunca van a sufrir, sobre todo si Dios le permite a uno vivir menos tiempo del que Él ha destinado para traer un juicio. Lo que Dios quiere que sepamos es que todo aquel que siembra de la carne va a segar corrupción. Que los que siembran vientos van a cosechar tempestades. Que todos los que practicaron el pecado van a cosechar muerte. De tal manera que lo que Dios desea que entendamos es que esta gente que hoy estamos viendo y que los vemos predicar y que tal parece que tienen éxito porque de repente hasta mucha gente les hace caso y ellos están logrando su finalidad económica, están satisfaciendo su avaricia. Bueno, es un tanto difícil eso, porque los avariciosos creo que nunca se llenan. Siempre cuando dicen, ¿y cuánto querías? Ya le pusieron otro cero a la cantidad. Y entonces nunca va a ser suficiente, siempre van a querer más. Ahora sí que nunca van a querer retirarse. Y entonces Dios nos hace saber que al haber traído estos juicios sobre los ángeles, sobre el mundo antiguo en los días de Noé y sobre Sodoma y Gomorra en los días de Lot, así de cierto es el trato que ha de tener con estas personas. Por otro lado, nosotros podemos ver que los ángeles que sí guardaron su dignidad siguen sirviendo al Señor, siguen en la presencia de Dios y siguen siendo espíritus ministradores a favor nuestro. Que Noé fue salvo junto con su familia porque le creyó al Señor, porque tuvo una clara diferencia con respecto al mundo impío que le estaba rodeando, y que Lot también fue librado de ese juicio de parte del Señor, como conocemos la historia, la leemos claramente allí en Génesis, por cuanto él se mantuvo en ese reconocimiento hacia el Señor, y entonces Dios lo libró de esta destrucción que trajo sobre Sodoma y Gomorra. Entonces, lo que Dios nos hace saber es cómo es cierto, y es absolutamente cierto, que va a traer un castigo sobre todas estas personas. Y que lo más tremendo es que muchos de ellos hablan del Señor, pero con sus hechos niegan la eficacia de la piedad de la que hablan. Y que lo más tremendo es que al presentarse delante de Dios, al que evidentemente le han perdido el respeto, que ya no hay el temor del Señor como Dios nos ha llamado a tenerlo,
pues se van a encontrar con el hecho de que Dios sí es Dios, y sí es santo, y sí es puro, y sí es justo, y sí es vengador de todo lo malo. Y entonces, por eso, el Señor nos advierte, por un lado, la importancia que tiene que nosotros estemos atentos para no ser engañados, renovándonos cada día en nuestra relación con Dios y creciendo en el conocimiento de su voluntad, y que por otro lado podamos descansar en el hecho de que no necesitamos iniciar una campaña para acabar con estos falsos, porque finalmente Dios está usándolos para probar a muchos. Por eso citaba yo lo de 2 de Timoteo capítulo 4, que muchos se van a amontonar este tipo de maestros que les hablen de acuerdo a sus concupiscencias, porque ellos ya decidieron apartar de la verdad el oído, ya no les interesa escuchar la verdad. Y entonces, por eso es que podemos ver cómo Dios usa a estos engañadores para probar el corazón de la gente. Y todos aquellos que no aman la verdad, Dios les envía un espíritu de error para que crean a la mentira y puedan ser engañados. Así de que, mis queridos hermanos, creo que Dios nos ha dado un gran privilegio al darnos la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado un gran privilegio al poner su Espíritu en nosotros. Nos ha dado un gran privilegio al darnos la oportunidad de conocer su palabra. Y entonces somos responsables de caminar aún apegados a la verdad y respondiendo al Señor en todo lo que Él nos demanda. Vamos a dejar aquí nuestro estudio. Si tienen preguntas, adelante. Digo, alguna otra pregunta. A ver. A esto también se refiere lo que está descrito en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5. A mí me sorprendió mucho cuando lo leí, porque no pensé que fuera Jesús de eso, pero dice que cuando están recogiendo las ofrendas. No, me refiero a lo de Pedro y Juan, cuando son llevados ante los fariseos. Gamaliel habla con el Sanedrín, para decirle el que concilio. ellos se habían levantado los dos, uno un tal Judas Galileo, y decía, si son de Dios, no van a poder hacer, pero si es de los hombres, lo van a hacer. Yo creo que eso es una enorme bendición para los que hoy creemos en Cristo, porque tarde o temprano vamos a ver cómo esa verdad no va a dejar de brillar nunca. Y cuando nosotros hacemos caso a eso, dice aquí una sentencia que me parece muy fuerte en cuanto a que dice que dice, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Después, la forma tan práctica en la que Dios os sí o no, si le creemos, Él nos va a través del Espíritu Santo llevar y proteger y guardar y todo lo que necesitamos. Y si no, realmente vamos a estar en contra. Podemos llevar una Sí, y una cosa que es importante. Comentarios sobre la expresión de Gamaliel, porque muchos han dicho, si es de Dios, permanece, y si no es de Dios, se acaba. Y yo les he dicho, a ver, vamos a analizar la forma en que se está manejando esto, porque resulta que el hinduismo permanece hasta nuestros días, el brahmanismo permanece hasta nuestros días, el sintoísmo permanece hasta nuestros días, el budismo permanece hasta nuestros días, el islamismo permanece hasta nuestros días, ¿no? El ateísmo permanece hasta nuestros días. Bueno, entonces es bien cierto, es decir, esto que dijo Gamaliel,
si es de Dios no lo van a poder destruir. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra la iglesia. Pero al mismo tiempo, lo que nosotros necesitamos entender es que se llega a aplicar esto de una manera tan equivocada que aún cualquier situación, ¿no? Si lo que está haciendo el hermano es de Dios, va a permanecer, pero no necesariamente, ¿no? Por eso les pongo estos ejemplos de tantas cosas, hablando de doctrinas, religiones, que han permanecido durante siglos, ¿no? Y entonces, bueno, y milenios, podemos decir, el confucianismo, pero no es esa la prueba, ¿no? Es decir, no obedece tanto a eso para saber si realmente una obra es de Dios o no. Si bien es cierto, la obra de Dios va a permanecer por la eternidad, no era una medida que los miembros del concilio pudieran considerar, ¿no?, para usarla y poder determinar que lo que estaba sucediendo ayer. Al citar a estos hombres que se levantaron antes, no se levantaron para predicar necesariamente el Evangelio, no era esa la intención, es decir, no era en ese sentido. Solamente citó dos casos de personas que habían logrado llevar gente tras de sí con lo que estaban proponiendo y que habían terminado muriendo, y con su muerte pues se había acabado el movimiento, ¿no? Entonces, hablando de eso, ahora sí que de repente uno diría, no al caso, ¿no? No viene al caso con los cristianos, porque aquí no hay brotes de rebelión, no es por salud, por un problema de disolución social, sino que aquí hay algo muy diferente. Simplemente gente que está dejando de practicar lo que tan comúnmente habíamos practicado para practicar algo que evidentemente es mejor que lo que hemos practicado, ¿no? ¿Qué está pasando con esa parte de la iglesia o algunos hermanos creyentes que utilizan frases como esta o algunas otras tan ligeramente? Me ha tocado escuchar que discutiendo dos hermanos, uno ha llegado a decir, es que el Señor está de testigo, pero lo dice con el afán para que veas que tengo la verdad, estoy diciendo la verdad, que muchas veces ni siquiera es necesario, ¿no? Porque yo creo que Nuestra gracia, sí, así no, es. no. Y que si en ese momento no se llega a saber quién dice la verdad o no, pues remitirlo al Señor y que el Señor saque la verdad en su tiempo, ¿no? Pero usamos frases que nosotros las usamos bíblicamente y con eso queremos tener la razón. ¿Qué pasa con esto? Pues nada más es gente que está usando el nombre de Dios en vano. Están dejando de caminar en temor de Dios. Llegar a lo que estamos hablando hoy, ¿no? Sí, pero más vale que se arrepientan. Estaba leyendo paralelo a este estudio. Yo le repite escribir a Judas, a ese respecto, hablando también de estos hombres, y me llama la atención a lo que han comentado anteriormente acerca de la gracia, de cómo estos hombres, lo que dice aquí, convierten en libertinaje la gracia. Y algo que Dios nos permitió vivir y ver de cerca era cómo se había aplicado esta enseñanza en la iglesia, de cómo la gracia estaba desvirtuándose en el sentido, ¿no? El Señor le da, porque lo que se predicaba era que hiciera lo que uno hiciera, Dios nos perdona,
que teníamos libertad, que estábamos bajo la gracia y no bajo la ley. En un momento dado, ocasiones de las perspectivas que nos dan del pecado, por vivir bajo la gracia, lo pierdes. Inclusive se llegaba a decir que nuestros pecados pasados, presentes Y futuros futuros estaban perdonados, que ya no había problema, ya la salvación no estaba lograda, y apoyándose mucho en lo que nuestro Señor Jesús confesó, ¿no? Por eso malo era. Y se apoyaban en él. Pero lo que Dios nos permitió ver de cerca era cómo ya los hermanos que habían abrazado esto fueron sus permitidos. Ya no eran descuido, ya no era pues en ese andar, en ese crecimiento, ese desconocimiento, en esa falta de renovación, peco, justo, ya era una actitud deliberada de practicar el pecado, con esa mentalidad ya de decir, estoy bajo la gracia, ya la gracia ya me cubre mis pecados pasados, presentes. Pero lo curioso de esto es que iban de las cosas. Al principio lo hacían aún con cierto temor, pero ya después ya era descaro, ¿no? Incluso ya cuando uno lo señalaba decía, bajo la gracia, se puede, ¿no? Lo curioso es que de esto es que, como uno decía, es encubierto, no se ve, parece que estamos en lo mismo, pero ya cuando descubrimos, es que ya es una práctica tan de todos los días, que ya se deja de ver una verdadera piedad, ¿no? Ya las cosas que Dios nos llamaba, uno no deja de reconocer. Que cuando Dios viene de entrar a nuestras vidas, hay un cambio total y absoluto de la situación del pecado, hay un repudio total. Pero eso ya se deja de lado, va menguando uno de ese temor de Dios, y ya no hace con tanta libertad. Me atrevo a pensar que otro que dice este término, el libertinaje ya no es. No es libertad, ya no es libertad, ya es libertinaje. Y también hablando de estos hombres, como menciona Buda, hablando de lo que hacen con la iglesia, adulan para sacar provecho, y gente que se la pasa hablando de la iglesia. No viene en el sentido de caminar espiritual, ¿no? Sino de los logros que llegan a tener como personas en el mundo, ¿no? Por su esfuerzo propio y no por confiar en el Señor. Pero como dice aquí, siempre buscando ese provecho para ellos, ¿no? Porque al final de cuentas todo va para las almas. Así es. Así es. ¿Algo más que quieran comentar, hermano?